días a todos. Hoy es miércoles, día 26 de abril. La Iglesia celebra en este día la fiesta de San Isidoro de Sevilla. Tiene una gran importancia para la Iglesia española y por eso lo celebramos con categoría de fiesta y con lecturas propias. Su familia, que era hispano-romana, procedente de Cartagena, nos da un testimonio fecundo de santidad. Los 4 hermanos son santos: Leandro, Isidoro, Fulgencio y Florentina. Y según la tradición, también sus padres. Leandro fue el obispo que más influyó en la reunificación política y religiosa del reino visigodo en España, sobre todo con la conversión de Recaredo en el Concilio III de Toledo el año 589. Cuando él murió, hacia el año 600, le sucedió como obispo de Sevilla su hermano pequeño, Isidoro, que ejerció un ministerio durante cerca de 40 años, hasta su muerte, el 4 de abril del 636, ¿no? Fue un gran pastor y a la vez un gran estudioso, preocupado por la formación del clero y de los fieles cristianos, y fundador de escuelas y bibliotecas para este fin. Presidió el Cuarto Concilio de Toledo, el año 633, donde se organizó más metódicamente la liturgia propiamente hispánica. Más tarde sus restos fueron trasladados a la ciudad de León, donde reciben culto en la iglesia románica que lleva su nombre, donde está la adoración perpetua en León. El Evangelio del día de hoy es Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la verdadera luz del mundo? Es Cristo Jesús. Pero quiere que también cada uno de nosotros, sus seguidores, reflejando su luz, iluminemos a los demás. En el pasaje de hoy, con 3 comparaciones, describe lo que sus discípulos deben hacer en medio de la sociedad. Deben ser como la sal, que condimenta y da gusto y sabor a la comida, evita la corrupción de los alimentos y además es símbolo de la sabiduría. Deben ser también como la luz, que alumbra el camino, que orienta las dudas, que disipa la oscuridad de quienes padecen ceguera o se encuentran desorientados, y deben ser como una ciudad puesta en lo alto de un monte, que guía a los que andan buscando camino por el descampado y ofrece un punto de referencia y cobijo a los viajeros. Cuando celebramos la fiesta de los doctores de la Iglesia, como hoy San Isidoro de Sevilla, tenemos motivos para alegrarnos y dar gracias a Dios por haber regalado a su Iglesia y a la humanidad personas que con su sabiduría nos han hecho a todos un poco más ricos y nos han señalado el camino de la verdadera sabiduría. Hay santos que fundan congregaciones, que nos dan el testimonio de su martirio o el ejemplo de una vida humilde en su convento, o de una vida generosamente dedicada al trabajo misionero, o matrimonios en la familia, ¿no? Y los hay que han profundizado admirablemente en la sabiduría de Dios y han escrito obras que han iluminado a otros muchos. Es precioso el regalo del Espíritu a su comunidad. En la lista de doctores hay también doctoras como Teresa de Jesús, Catalina de Siena, Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita. Brilla con luz propia San Isidoro, del que se ha dicho que fue el último padre de la Iglesia occidental. Hombre de gran erudición, recopiló el saber de la época, sobre todo en su obra en 20 volúmenes, Etimologías, leído y citado continuamente en los siglos siguientes. También nos dejó en su De Ecclesiasticis Officis una sabrosa reflexión sobre la liturgia hispánica. De ese tratado se lee hoy en el oficio de lectura cómo debe comportarse un obispo con su diócesis. Isidoro fue el gran maestro del pensamiento cristiano en la Edad Media, un testimonio y fuente del saber humano. Debemos amar la cultura en todas sus facetas, como San Isidoro,
pero sobre todo la sabiduría de Dios, que consiste en ver las cosas y los acontecimientos desde la mirada del mismo Dios, profundizando en su verdad, llevándola a la práctica con la caridad. En la oración le pedimos a Dios que por intercesión de San Isidoro nos conceda una búsqueda atenta y una aceptación generosa de su eterna verdad. No todos seremos doctores y maestros, pero todos podemos ser testigos, esto es, sal y luz para los demás. Padres, educadores, catequistas, pastores de la comunidad. No hace falta que tengamos mucha erudición, porque la sabiduría de Dios la poseen también, y a veces con mayor profundidad, personas sencillas, llenas de fe, dóciles al Espíritu. Si no doctores reconocidos, sí podemos ser también evangelizadores, esto es, anunciadores del amor de Dios, más que con nuestra palabra, con el testimonio y la coherencia de nuestra vida. Hoy también la Iglesia hace memoria de Nuestra Señora del Buen Consejo. Durante el Imperio Romano, los patricios y la corte imperial había establecido nuevamente sus dominios en las villas, junto a los centros más importantes de la ciudad. Durante el gobierno del Papa San Marcos, los paganos desaparecieron y se dio la primera edificación de un templo bajo la advocación de la Virgen María como Madre del Buen Consejo. Durante muchos siglos el sitio había perdido su importancia histórica. En el siglo XIV, el templo fue dado a la custodia de la Orden de San Agustín, por eso está muy vinculado a los agustinos y agustinas, con el objetivo de brindar la asistencia pastoral a la comunidad y para la debida conservación del edificio. Para la restauración del templo antiguo tomó un papel importante la terciaria agustina Petruccia de Nocera, viuda y dedicada a la oración y a los servicios en el templo. Pidió permiso a los frailes para dar en patrimonio al templo su herencia, con la que se restablecería nuevamente la estructura deteriorada. En los tiempos paganos, la comunidad se reunía allí para adorar a sus dioses. Después se reunieron para venerar la memoria de la Virgen del Buen Consejo. Según la leyenda, en 1467, durante la fiesta de la Virgen del Buen Consejo, se escuchó del cielo una música angelical. Un rayo de luz bajó hasta la pared del fondo de la capilla inconclusa y las campanas replicaron. Enseguida todos los campanarios sonaron al unísono de las campanas de Genazzano. La nube se disipó poco a poco, descubriendo la pintura que representa a la Virgen del Buen Consejo con su hijo en brazos. La noticia de la aparición llegó hasta Roma y el Papa Pablo II consideró que debían investigar y estudiar dichos sucesos. Ese mismo año se estableció una comisión. La imagen es una pintura realizada sobre una delgada capa de estuco de 31 centímetros de ancho por 42,5 de largo. Nadie sabe cuándo ni por qué y por quién fue pintado. Algunos papas de la Iglesia Católica le han rendido homenajes a esta advocación. Incluso el Papa Pío XII la escogió como patrona de su pontificado. Muchos santos y beatos le han rendido mucha veneración. En la Segunda Guerra Mundial una bomba explotó en la basílica, destruyendo todo el altar principal, pero la imagen de la Virgen permaneció sin daño. Incluso en las letanías lauretanas, pues decimos, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Pues nos encomendamos hoy a la intercesión de la Virgen del Buen Consejo y también celebramos la fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Felicidades a todos. Os quiero. Feliz Pascua.